Yo diría dos cosas. Una, básicamente se mantiene el estado de las cosas en términos fiscales en México, es decir, se mantiene el impuesto a las gasolinas, más o menos se calcula recaudar 80,000 millones de pesos más que el año pasado, es decir, seguirá habiendo incrementos en las gasolinas y seguirá siendo un impuesto importante y no se cambiarán otros temas que se habían pedido cambiar, por ejemplo, la deducibilidad de prestaciones, entre otros temas. Por otro lado, lo que ayer hizo la Comisión de Hacienda, nosotros votamos en contra, fue reestimar el tipo de cambio, lo estimaron a 18.60. Y esto es curioso porque al final del debate de ayer en los Estados Unidos, el tipo de cambio estaba en 18.40, es decir, la Cámara de Diputados cree que va a haber una devaluación del peso en las próximas semanas. Se reestimó la plataforma petrolera, es decir, para estimar más producción, y como resultado hay 51,000 millones de pesos más que podrán ser reasignados en el presupuesto. Ojalá sean reasignados pues a rubros de infraestructura y de servicios públicos, pero preocupa que es un poco humo lo que se está aprobando, porque de estos 51,000 millones, 21,000 están en un rubro que se llaman aprovechamientos otros de otros, que no tenemos ningún detalle de exactamente qué significa, o sea, por qué si hay más plataforma petrolera y se aumenta el tipo de cambio, hay 21,000 millones de pesos más en el rubro de aprovechamientos otros de otros. Yo pensaría que se va a tomar parte del patrimonio de Pemex, tomando en cuenta este incremento de los precios, y entonces se le va a retirar ese patrimonio, lo cual sería grave. Hay un incremento en deuda de 5,000 millones de pesos más y el resto son incrementos en la posible recaudación de ISR y de IVA. Es decir, básicamente los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, mantienen la reforma fiscal y los temas que había venido aprobándose en temas fiscales, pero además, creo yo, de manera no adecuada, incrementan los ingresos para después poderlos repartir en el presupuesto. Se mantiene la banda de gasolinas aprobada en la ley de IEPS, en la ley de impuestos especiales del año pasado, es decir, tendremos la misma banda. Está el tema de la liberalización, donde no sabemos en qué sentido va a ver si va a subir los precios o se los va a bajar, pero incluso si hubiera una reducción en los precios con motivo de acelerar la liberalización, que tiene también efectos negativos para la industria nacional, el margen en realidad es pequeño. La mayor parte de las gasolinas, pues está establecido su precio, más de la mitad es en realidad el impuesto. Otra buena parte son los costos de producción y el margen es mucho menor. Entonces, difícilmente habrá una disminución por haber acelerado la liberalización, y lo que sí se mantiene es un esquema en donde, en caso de que los precios del petróleo se incrementen, el gobierno va a mantener su recaudación del impuesto a las gasolinas y por lo tanto podría aumentar el precio. O sea, el diseño del impuesto es, nosotros, el gobierno va a recaudar un porcentaje, va a recaudar los 220,000 millones de pesos de impuesto a gasolinas, y si subiría el precio del petróleo y por lo tanto la gasolina, eso sería trasladado al consumidor. Es decir, el diseño de la banda tiene que ver con que el gobierno siempre recaude lo mismo, ¿no? Así es. Y si hay incrementos, bueno, irán al consumidor. Se espera que en el año haya incrementos del precio del petróleo, no parecería que hubiera haber reducciones. Lo que sí es interesante, cuando menos, es que el Congreso piensa que el tipo de cambio va a estar más arriba de lo que está hoy en día. O sea, Ujú. hoy después del debate, ayer estaba en 18.40, por ejemplo, ¿no? Así es. Es decir, es interesante cómo el Congreso cree que el tipo de cambio va a ser mayor el año que entra que en este mismo momento. Es probable que cuando se concrete el triunfo de Hillary Clinton, que parece inminente, sí haya una disminución del tipo de cambio más a niveles de 18. Después habría que ver qué pasa en la propia importación acelerada de gasolinas. Lo que está generando es un incremento en el déficit de cuenta corriente, es decir, en el déficit de lo que importamos contra lo que exportamos, porque precisamente estamos importando buena parte de las gasolinas y de manera creciente. El Congreso ha sido un factor que normalmente ha empeorado la asignación del gasto público, y creo que por eso, aunque hemos tenido más gasto público en los últimos años, parte financiado por deuda, pues no hemos tenido
mayor crecimiento, porque la calidad del gasto es mala. Generalmente este gasto se reasigna a pequeños proyectos desarrollados por gobiernos locales sin que estemos seguros de su impacto en la actividad económica, su impacto en la calidad de vida de las personas. Ojalá este recurso sea reasignado a inversión pública. Tenemos una caída de la inversión pública muy importante. Hace 3 años la inversión pública era 5 puntos del PIB, ahora es de 3 puntos del PIB. Y por eso la economía también no crece. Ojalá estos recursos fueran a inversión, fueran a salud y fueran a educación, es decir, a los lugares donde sí pueden tener un impacto importante en la calidad de vida de la población. Me temo que esto no va a suceder, es decir, la preocupación en el día de ayer fue cómo conseguir más recursos para después repartirlos. No fue cómo tenemos un presupuesto que garantice estabilidad, crecimiento, buenas finanzas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vimos ayer no da buenos pues augurios de lo que puede pasar en las próximas semanas. Creemos que el Congreso debe ser una arena donde se discutan los temas de finanzas públicas de manera importante. Desgraciadamente no ha sido así. Eso ha generado un déficit de rendición de cuentas en las finanzas públicas y los problemas de endeudamiento que tenemos son por eso. Hemos calculado mal el crecimiento, entonces nos hemos endeudado más en relación al PIB de lo que deberíamos. Estamos inventando estas fuentes de ingreso que no existen. Es decir, es increíble que haya una fuente de ingreso de 80,000 millones de pesos que no sea explicada, que no sea detallada. Es decir, en que realmente el gobierno, cómo el gobierno va a recaudar a detalle los 80,000 millones de pesos de aprovechamientos otros de otros. Es un tema que hemos señalado de manera reiterada, que no hemos tenido información precisa al respecto y que solo ha sido cuando la Auditoría Superior de la Federación lo ha requerido en una auditoría, cuando se ha detallado el origen de los aprovechamientos, que normalmente es patrimonio de empresas públicas o de bancos